Características del síndrome. Sin errores. Sí. Bueno, este está más feo porque es más rápido la velocidad. ¿Quieres tomarte un respiro? Y pensarlo. Dice que me falta más, pero no me acuerdo. Era otra cosa aquí, pero... Ah, era la proteína. Creo que aquí era menú. No estoy segura. Bueno, estaba tan... No, me acuerdo básicamente de esto. Bueno, si mal no recuerdo, la diferencia No lo habías entendido, ¿verdad? ¿En serio? ¿Te quitaste el pelo? No, ¿Te cambiaste de lugar? sí. Básicamente, si mi memoria no me falla, la diferencia entre el nefrítico y el nefrótico es que en el nefrótico vamos a tener una pérdida masiva de proteínas y en el nefrítico puede haber o no pérdida de proteínas. ¿Qué hacemos, jóvenes? No están nada, se salieron. Es trampa. Cierren todo, a ver si muy varios. A ver, cierren todo, todo. 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 Sí, sí, como así. Dime. En el principio, la clave que no era la hematuria. ¿Cómo? La clave en el principio era la hematuria. Claro. Puede haber, pero es raro. En el nefrótico puede haber, pero es raro. Y algo más que les faltó, algo de lo más importante. La disminución de la tasa de filtración glomerular. Así de sencillo. Cuesta mucho trabajo. Entonces, ¿por qué no estudian? ¿Les caigo mal? ¿O les vale? Es que la verdad, miren, no sé cuánto pagan de colegiatura. ¿Cuánto pagan de colegiatura? ¿Cuánto? 8,000. ¿Saben cuánto me pagan por una clase de 1 hora? ¿Cuánto? 200 pesos. Eso me pagan. No vengo aquí porque necesite los 200 pesos. Vengo aquí porque me gusta. Pero ustedes tienen un gran compromiso. Primero con la gente que van a atender. Y entre mejor preparados estén, van a dar una mejor atención médica. Les vuelvo a decir, y grábenselo bien entre las dos occipitales o parietales o lo que tengan en medio de eso. Grábenselo. Desde ahorita, jóvenes, piénsenlo. En 15 años o en 10 años, ¿quién es cada uno de ustedes? Si no saben, si no lo pueden ver, su cerebro no los va a llevar ahí.
¿Cómo te quieres ver? ¿Cómo te apellidas? ¿Cómo? Álvarez. ¿Quién es la doctora Álvarez en 10 años? Cuéntame. Bueno, pues Cierren todo. me gustaría dedicarme a la traumatología y ortopedia. No, cuéntame quién es. No me dejes en detalles. ¿Quién es? Así, descríbeme quién es. Pues es una muy buena traumatóloga. No nada más se preocupa por atender a los que están enfermos, sino también ayudar a prevenirlo. Dedicarme a lo privado, también en una como Secretaría de Salud y Seguro. ¿Cómo te apellidas? Fuentes de Campos. ¿Quién es la doctora Fuentes? Es una especialista en cirugía general y probablemente estoy haciendo otra subespecialidad. ¿Cómo cuál? Aún no. ¿Cómo vas a llegar ahí? Pues, Si algo tan triste como esto no lo pueden aprender. Básico, o sea, básico. A lo mejor no van a ser nefrólogos, ni quiero que lo sean. Pero por lo menos que sepan distinguir, que sepan ayudar a su familia, a sus conocidos, a sus amigos, y que la gente que les está pagando con su trabajo esta preparación, la aprovechen. Jóvenes tienen que aprovecharla. De verdad, tengo aquí, no sé, 10, 12 años dando clase aquí. Pero siento que este grupo se está cayendo, como que les vale el estudio. A excepción de 2 o 3 elementos por ahí que se estudian, se ve que le ponen ganas. Pero los demás, ¿qué? Aquí ha habido jóvenes que me han dicho, no ustedes, pues, generaciones pasadas. Yo solamente estudio medicina porque mi papá o mi mamá fue la única carrera que me quería para. Le voy a dar su título. Triste situación. Pero ustedes, jóvenes, están llenos de vida, que tienen toda la vida por delante. Algo tan triste como esto. ¿Cuántas veces lo repetimos? La del 333. ¿Cuántas veces? Para que me digan esto. ¿Es correcto eso? ¿Es correcto eso? Dilo fuerte. ¿No? Dijimos proteinuria mayor, colesterol y o triglicéridos. Y así de sencillo, nada más. Algo tan sencillo. Ahora, síndrome nefrítico, ¿verdad? Y dijimos que a lo mejor era más rápida la. Siempre había hipertensión, siempre había microhematuria y la tasa de filtración glomerular. Lo que nunca dijimos aquí, que también puede haber, ¿verdad? Pero no es tan característico. Algo tan básico, porque luego te encuentras a médicos que no entienden lo que es una glomerulopatía. ¿Cómo le vas a explicar tú a tu paciente, a tu familiar o a alguien que su riñón se puede enfermar sin que tenga dolor? Y no lo entienden, no lo entienden. Todos a veces asumimos que si no duele es que estás bien. No es cierto. Mentira, bien. O sea, hay enfermedades que no te dan dolor, y más en los. Entonces, jóvenes, ¿qué hacemos? ¿Me largo? Que luego hasta se enojan porque no llego a tiempo, pero pues tengo ya pacientes. Si tú estuvieras en la priva, ¿qué prefieres? ¿Dar clase o la priva? Y ganas 200 y ya ganas 3,000 en un día. Jóvenes, entonces, ¿qué hacemos? ¿Se comprometen a estudiar o se las hago más difícil? Los comprometemos a estudiar. Pero de verdad, porque si no, de verdad, me van a odiar. O sea, soy muy tranquilo, pero no me notar. Porque la verdad, bueno, ¿en qué nos quedamos? Vamos a ver Post-estreptococcus.
que es el ejemplo más claro de síndrome nefrítico. ¿Quién es la que nos va a dar esa clase? Entonces, jóvenes, las estructuras del riñón, todas las estructuras del riñón, endotelio, membrana basal, podocitos, mesanquio y túbulos, son susceptibles de inflamación. Al riñón no lo toques, déjalo en paz y mucho menos le pongas una enfermedad inmunológica. Si tu sistema inmunológico ataca un virus, una bacteria o algún bicho que tenga una proteína similar a las que tiene cada una de las estructuras del riñón, esa inmunidad celular y esa inmunidad humoral va a ir a atacar también a esa proteína que puede estar en algunas de las estructuras del riñón. ¿Cuál es la diferencia entre inmunidad celular e inmunidad humoral? ¿Perdón? Cuando era joven, había un jueguito así, que te comías una barrita. ¿Alguien lo jugó? Pac-Man, ¿no? Estos son glóbulos blancos. Inmunidad celular. Encuentras un bicho, una amiba. O cualquier bicho. Y entonces hay dos líneas de defensa. Uno son las células y otro, la inmunidad humoral, se refiere a sustancias. ¿Cómo se llama lo que le sale a los caracoles? Que tiene unos cuernos aquí. Y lo encuentras en el patio de tu casa. Ahora no saben. Ahora todos son por eso, así en el palacio. ¿No han visto a los caracoles que les sale algo? De la concha. No, de la concha. ¿Cómo? Llama la mamita. ¿Eh? ¿Los qué? Los huevecillos. No. El caracol tiene una concha que allí vive. Cuando sale de ahí y deja la concha, ¿cómo se le llama a ese animal? Vulgarmente. ¿Cómo se le llama? Una babosa. Ok. ¿Cómo la matas? Le echas cal, ¿no? No hay una célula, sino es un producto químico que lo mata. Lo mismo ocurre con la inmunidad. Hay células que se comen a los bichos y hay sustancias como las inmunogamaglobulinas que pueden matar a los bichos. Esa es la diferencia entre inmunidad celular y la inmunidad humoral. Para que ya lo entiendan desde ahorita. Porque puede haber lesión sin que encuentres células. Y tú vas a decir, ay, jo, ¿pero por qué se está lesionando? ¿Por qué puede haber una inmunidad humoral? ¿Hasta ahí vamos bien? Ok, ahora sí. Angelita, ¿puedo saber esta comida?
Gracias. Adelante, pues. Ahora estamos cambiando. Entonces, no sé. ¿De qué no se conecta? ¿De quién? No sé. ¿Quién está conectado el cable? El cable no sé quién está. Más triste. Yo dije, ¿qué está pasando? ¿No? Sí, pero es la misma. Sí. Ok. Buenos días a todos. Mi nombre es Erika Esmeralda Ramírez Paredes y el día de hoy les voy a hablar un poquito sobre el tema de glomerulonefritis post-estreptocócica. ¿Sí? Entonces, bueno, antes de entrar en tema y en contexto, quiero que tengan en cuenta la definición de la etimología, básicamente de las palabras. Estamos hablando de glomerulonefritis, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que ocurre una inflamación en el glomérulo. Segundo, post-estreptocócica, nos estamos refiriendo a que previamente ocurrió una infección por la bacteria de estreptococo, ¿sí? Entonces hay que tener eso importante como en la mente. Ahora, si ya hablando como tal de la enfermedad, bueno, acordémonos que hablábamos que hay dos tipos de glomerulonefritis, la primaria y la secundaria. La primaria dijimos que básicamente afectaba al riñón, por origen del riñón. La secundaria porque estaba básicamente en un sistema, llegaba y atacaba el riñón. Entonces, la glomerulonefritis postestreptocócica básicamente pertenece a las glomerulonefritis secundarias. ¿Por qué? Porque pues va a llegar y va a atacar al riñón, no es como que se origina del riñón, no es su causa principal. Ahora, básicamente surge porque es una complicación postinfecciosa de una infección estreptocócica, ¿sí? Entonces, lo que les dije, vamos a tener una infección postestreptocócica. Si se llega a complicar por cualquier cosa, por un mal tratamiento, por no seguir las indicaciones, bueno, una de sus principales complicaciones, que la verdad es que es rara, es la glomerulonefritis postestreptocócica. Está mediada por inmunocomplejos, en los que básicamente se forman estos inmunocomplejos dentro del glomérulo, y lo que va a hacer con el glomérulo básicamente lo va a hinchar, lo va a inflamar, va a causar un edema, y este edema pues a su vez va a causar que
se reduzca la tasa de filtración. Entonces, bueno, va a producir una respuesta inflamatoria en el glomérulo, va a activar el sistema de complemento. Vamos a recordar que nuestro sistema de complemento inmunitario, bueno, pues es importante porque nos defiende de infecciones. Pero al mismo tiempo que lo activa, nos va a disminuir el C3. El C3 es parte de este complemento de inmunidad, ¿sí? Entonces, al disminuirlo, también lo que hace es que va a proteger al cuerpo de infecciones. Entonces, va a activar el sistema de complemento porque obviamente está recibiendo pues una bacteria, pero al mismo tiempo va a bajar el C3. ¿Y qué va a hacer esto del C3? Bueno, básicamente nos va a dejar expuestos a que pueda persistir vaya la redundancia, la glomerulonefritis postestreptocócica. Está asociada, bueno, ya les había dicho que está asociada a una previa infección por estreptococo, beta hemolítico, que va a pertenecer al grupo A. También hay de los que pertenecen al grupo C y G, pero no son tan frecuentes que tenga esta complicación. Es más frecuente en el grupo A. Y dentro del grupo A existen pues dos principales patologías, básicamente, que sería la cutánea o la faringia, ¿sí? Por infecciones previas cutáneas o faringias. Cutáneas, bueno, pues tenemos la principal, que es el linfético, y la faringia, pues la faringitis. Vamos a tener una proliferación y lesión de las células glomerulares y infiltración de leucocitos, específicamente neutrófilos, ¿sí? Bueno, para entrar en contexto y para que ustedes puedan entender cómo la enfermedad, previamente les estoy diciendo y tienen que tenerlo muy presente, que ocurren dos infecciones súper importantes, que es la cutánea y la faringia. Les voy a hablar un poquito de la principal cutánea y de la principal faringia. Ok. Pues en una conferencia, jóvenes, cuando existe el nervio normal, tomen o el señalador o eso, tranquilamente, no te muevas y empieza a dar. Vas bien, vas muy bien. Solamente eso te distrae, estar así con las manos. Tranquilo. Vas bien. Bueno, entonces les decía del linfético. Es importante conocerlas. ¿Por qué? Porque al momento de hacer un diagnóstico de esta enfermedad, tienes que tener en cuenta los antecedentes previos del paciente, obviamente por infecciones estreptocócicas. En este caso, la cutánea, la principal es el linfético. Bueno, pues es una infección leve, se puede producir en cualquier parte del cuerpo, pero especialmente puede ser alrededor de la nariz, alrededor de los labios, en las piernas o en los brazos, básicamente en partes expuestas. Bueno, va a iniciar con una llaga. Esta llaga, bueno, pues dentro va a ser roja y va a dar comezón. Va a tener líquido que después va a supurar o pus. Esta es la manera más común de cómo se contagia. Regularmente, algo que quiero decirles, bueno, es que es común en niños. Es muy frecuente en niños. Y pues al ser frecuente en niños, la mayoría de su familia, de su núcleo familiar con quien vive, pues es frecuente que todos estén contagiados por el linfético. De ahí que es muy importante tener una buena higiene y, bueno, también un factor de riesgo que tenemos son los climas cálidos y húmedos. Bueno, ya les dije que en niños es frecuente. Esas costras alrededor de los orificios naturales de la cara, que se ven así como amarillitas, parecen como miel, se le llaman las costras medicéricas. Ya son las que quedan. Cuando ven a un niño o a un adulto con esas lesiones, piensen que pudiera ser una cepa que pudiera afectar al niño. La siguiente, que es la de la faringitis, básicamente
las manifestaciones, como sabemos, dolor de garganta, fiebre, enrojecimiento de la faringe y exudado purulento en las amígdalas, como podemos observar en la imagen. Bueno, epidemiológicamente es muy frecuente en niños de 2 a 12 años. Bueno, en bibliografías la verdad es que varía bastante. Hay otras que dicen que desde los 2 hasta los 18, pero pues hay que tener muy presente que es muy frecuente en niños pequeños, aproximadamente entre 2 y 12 años. Existe una relación de masculinidad que es de 2 a 1, por lo tanto pues es más frecuente en hombres, y en adultos la verdad es que no es tan frecuente, y si lo es más común en adultos mayores de 60 años. Y hay un dato importante aquí que pues tiene más comorbilidades, que, o sea, si le da a un adulto, porque la mayoría pues llega después de sufrir esta glomerulonefritis postestreptocócica. La mayoría, bueno, no la mayoría, pero de un 10 a un 15% desarrolla después insuficiencia renal y también problemas cardíacos. Entonces, existe una latencia entre la infección previa, de la que estamos hablando por estreptococos, y la infección que va a ocurrir, ahora sí ya denominada glomerulonefritis postestreptocócica. Entonces, por ejemplo, hay dos datos. Está la faríngea y está la cutánea. La cutánea regularmente se presenta más lejana, vaya. Por ejemplo, de 2 a 4 semanas después de haber sufrido la infección por estreptococos, y en la faríngea es más rápida. Entonces ocurre de los 7 a los 10 días después. Bueno, no es común en países desarrollados, más bien es frecuente en países en vía de desarrollo. Y, por ejemplo, anualmente 9 de cada 100,000 habitantes pues padece esta complicación debido a una infección previa por estreptococos. Y en la imagen, bueno, si se fijan, está más o menos explicado que por una faringoamigdalitis o por ingreso cutáneo, que son las dos más frecuentes, y pues cómo nos llega al riñón. Ahora sí, clínicamente es la principal causa del síndrome nefrítico. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Ya sabemos los signos y síntomas. Tenemos hematuria, tenemos hipertensión y edema. Son cosas claves que cuando te llegue tu paciente tú tienes que tener en cuenta. Síndrome nefrítico puede ir de la mano, es una de las mayores. Oliguria, bueno, pues lo que sabemos, no tienden a orinar poco, no producen tanta orina. La enfermedad más común, bueno, pues es asintomática. Básicamente 4 de cada 5 veces es más común la asintomática. Y bueno, en la orina podemos tener ligera presencia de proteínas. Básicamente, bueno, pues tenemos el edema, que sería nuestra hinchazón. Lo más común, alrededor de los ojos, en los pies, en las manos. Sí. Ahora sí, para analizar. Si se fijan en no sé si se ve. Bueno, pero en la imagen donde nos muestra el glomérulo, en la parte rosita, vemos que hay una infiltración excesiva de leucocitos, ¿sí? Que es lo que nos va a causar que se edematice pues el glomérulo y no nos cause una buena filtración, ¿sí? Uno de los aquí análisis que se hace serológicos, bueno, pues va a ser con anticuerpos contra el antígeno como SLO y DNASA-B. Vamos a tener un aumento en los anticuerpos. Algo importante es que básicamente
esta es una enfermedad por una respuesta inmunitaria. O sea, ya no es una infección como tal, sino es una complicación de una infección, pero estamos ahorita ante una mala respuesta inmunitaria, ¿sí? Eso hay que tenerlo como también presente. Vamos a tener un aumento de anticuerpos de 7 a 14 días y, bueno, después de manifestarse la enfermedad, y vamos a alcanzar el máximo de 3 y 4 semanas después de la infección. Vamos a tener hematuria macro o microscópica, básicamente pues por el exceso que va a haber. Una disminución del componente C3, lo que les había dicho, que el C3, bueno, pues va a disminuir, mientras el complejo va a aumentar, el sistema de complemento, y vamos a tener una eliminación moderada de la urea y creatinina sérica. Aquí, como el glomérulo pues no nos va a filtrar bien, vamos a tener retención de líquido, retención de sodio. Entonces, pues es como importante y va a ser parte del tratamiento ya como tal de la patología, ¿sí? Vamos a observar leucocitosis, polimorfonucleares, más que nada, y vamos a tener una velocidad de sedimentación elevada. ¿Por qué? Pues por lo mismo de la infección, ¿no? Bueno, más inmunología. Básicamente, en la faringoamígdala se observa una elevación de antiestreptolicina O, que es la AOSO. Hay que tener en cuenta estos, ¿cómo se llama? Estos, no. ¿Este marcador? Ajá, estos marcadores, exacto, gracias. Hay que tener en cuenta esos marcadores porque, o sea, no nos van a determinar como tal, pero sí son parte de. Aquí es mucha clínica, es mucha tener en cuenta los marcadores también, pero pues no te van a dar un diagnóstico así 100%, ¿sí? También está el marcador anti-DNA-ASA-B y anti-NAD-ASA y anti-A-ASA. En la cutánea, bueno, vamos a tener valores de ASO bajos. Sí. Y elevados significativamente los anticuerpos anti-DNA, ASA-B y anti-ASA. También tenemos presente y muy común la exotoxina B, que es el estreptococos, y el gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Que esta es importante recalcar que tiene la afinidad por las proteínas glomerulares, que es lo que más o menos nos estaba explicando el doctor hace un momento. Bueno, vamos a tener concentraciones de complemento sérico disminuido en la fase activa de la enfermedad, porque pues básicamente no nos van a estar protegiendo, van a estar disminuidas mientras la infección va a atacar. Los anticuerpos séricos que antistreptolicina O van a estar elevados, y esa es la complicación que les decía, del 15 al 50% de pacientes adultos, que no es muy frecuente, pero sí, pues sí es ligeramente significativo, pueden desarrollar nefropatía terminal después de años o incluso décadas después de haber sufrido esta complicación por estreptococos. No se puede contraer porque toques a otra persona o algo así. Básicamente, esta enfermedad ataca porque es una respuesta inmunitaria, ¿sí? No, nuestro cuerpo no está respondiendo bien. Las personas con infecciones por estreptococos del grupo A pueden transmitir las bacterias, pero por las gotitas respiratorias, cuando tosemos, cuando estornudamos, básicamente. Ahora, en la microscopía, bueno, pues aquí les estoy enseñando un glomérulo, bueno, ambos son glomérulos, pero como pueden ver del otro lado, es lo que les decía, se edematiza.
básicamente por la cantidad excesiva de neutrófilos y leucocitos que va a haber dentro. Entonces, la microscopía óptica, bueno, la característica principal que se va a observar va a ser una celularidad aumentada por el edema de las células del endotelio y mesenquiales, por infiltración neutrófila y monocítica. Y en la microscopía electrónica, bueno, vamos a tener depósitos de inmunocomplejos en forma de joroba. Es muy característico. En las células mesenquiales, subendoteliales o intramembranosas. Subepiteliales, ajá, sí. Las subepiteliales. Recuerda que alguna nefropatía que también nos dieron había spikes, como espíritu. En estas son muchas jorobas, son depósitos de completos donde no deben estar, son metiches y eso hace que el tejido. Correcto. También tenemos estudios con inmunofluorescencia que se pueden usar y vamos a tener un depósito granular de IgG y complementos en capilares y células mesenquiales. Bueno, en el diagnóstico, lo primero que tienen que poner son los antecedentes médicos del paciente. ¿Ha sufrido recientemente, de acuerdo al tiempo que les dije, alguna infección por estreptococos del beta hemolítico grupo A, por ejemplo, que es la más representativa? Y bueno, pues con análisis de laboratorios, la clínica, obviamente, y también análisis inmunológicos. La orina, la muestra de orina también es como... ¿qué pasa? Con todo esto que estudiaste, ¿cómo te imaginas tú que va a llegar un niño de 7 años a tu consultorio? Con todo lo que ya sabes. Probablemente va a tener edema. ¿Edema? Por el acúmulo de líquidos y sodio. ¿Qué más? Hipertensión. ¿Por qué no va a llevar la mamá que es un ranchito que no sabe leer? Previamente quizás va a llegar y va a decir, no sé, hace 7 días tuvo le dolía la garganta. Ajá. Y ahorita está edematizado, bueno, o sea, está hinchado, me diría, está hinchado, se agita, su orina no orina con la cantidad y la frecuencia que antes lo hacía. Jóvenes, eso es medicina. Eso que tu compañera de medicina leyó, entendió, se imaginó y aprendió. Eso es medicina. Exactamente. Porque pudo haber tenido el infecto y cuando llegó contigo hace 3 semanas lo tuvo, ya no hay huellas de eso. Pudo haber tenido una amigdalitis. Sí, le dolía la garganta y estaba ronquita, pero no le hicimos nada. Entonces, esta glomerulonefritis por estreptococo, que es el mismo que causa la fiebre reumática, que daña las válvulas cardíacas, es el mismo virus. El estímulo inmunogénico es lento y poco a poco no daña el riñón justo en el momento de la infección, sino unos días después, unas semanas después, aparece. Entonces tú le vas a preguntar, oiga, ¿y no tuvo una infección respiratoria? Ah, sí, se le puso la garganta muy fea y le llevó al médico. No la llevé, así lo dejé. Eso, continuamos. Bueno, en su tratamiento vamos a, básicamente, lo primordial, el manejo de la inflamación y de la presión arterial, con antihipertensivos, diuréticos. Los más frecuentes son los diuréticos de asa, como las tiazidas.
conocida. Ah, sí, perdón, la fluoresceína. Gracias. Bueno, las complicaciones graves, que pues ya habíamos dicho, son más frecuentes, la verdad, en adultos mayores de 60 años. En niños tienen un muy buen pronóstico, la verdad es que casi no existe remisión. Y bueno, antibióticos como es la penicilina, si es que aún tenemos presente la infección, pero la verdad es que esto ocurre previa a la infección. Y bueno, les puse esta imagen que es más o menos un resumen muy breve de todo lo que pues les hablé y porque, bueno, por la inflamación vamos a tener un daño capilar que nos va a causar la hematuria. Es básicamente como un acordeón de todo lo que les hablé en la clase. Y ya, bueno, estas serían mis referencias. Muchas gracias por su atención. Muy bien, buena presentación. En la práctica médica, algunos libros no lo mencionan, pero yo les paso. Yo a pacientes con antistreptolicinas, una infección ya respiratoria por este bicho, yo le doy antibiótico de la penicilina, le doy esteroides para la inflamación. Y ha sido criticado, pero he tenido buenos resultados con este. Entonces, es cuidar a los pacientes. Recuerden que si un niño le llega infectado a la consulta, hay que preguntar, ¿tuvo una infección respiratoria previa? ¿Tuvo una infección estomacal previa? Entonces, ahí se despierta la inmunidad y aparece la inmunidad cruzada contra los tejidos renales. ¿Quién vio cambios mínimos? Tú, cuando vayamos a ver trasplante, acuérdense lo que damos cada uno. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Sí. Siento que no está muy indicado los esteroides, pero que sí pueden ser utilizados, ¿no? Yo cuando veo la biopsia de un paciente, la velocidad de sedimentación por arriba de 2 veces el rango normal. ¿Cómo la Muy bien. Obviamente, es un antibiótico. Otro tip, cuando vean unas amígdalas llenas de pus, así purulentes, indíquenles un antiséptico local, que es el isodino. Entonces, le pones en medio vaso de agua, le pones un gotero de isodino que agarra para limpiar, y aparte el antibiótico ya sea intravenosos y el último que tiene confusión. Y por ejemplo, en adultos también recomendaría los o sea, no depende de Mira, yo al menos a mis pacientes sí los he tratado muy bien. Inflamación que es una inflamación de la verdad. Ya lo sé. Para esto, si está hospitalizado, le doy bolos de nutrición. Después le doy prednisona de 0.5 a 1 miligramo por kilogramo por 3 semanas. Hago la reducción y le doy o sea, no dar esteroides solo. Porque este mismo dicho, acuérdense, el testococo del grupo A causa también la fiebre reumática que lesiona las válvulas. Bueno, compañeros, yo les voy a hablar sobre la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Bueno, este es un síndrome clínico
que es muy caracterizado porque su daño glomerular es muy rápido, o sea, puede ser días, semanas e incluso meses. Días, jóvenes, o sea, estamos aquí ahorita bien, de aquí a 8 días, el riñón está discapacitando y está dejando. Existe todo. O sea, no porque hace 8 días estaba bien, quiere decir, no, a ver qué te pasó. Puede ser una de los métodos de rápidamente progresiva que es tristísima, es devastadora para la cabeza. Y bueno, es muy característica porque histopatológicamente tiene una forma muy fácil de identificar. ¿Cómo se cambia? Ya. Bueno, aquí tenemos un glomérulo y está en buen estado, pero en nuestra patología vamos a tener unas formas, no sé si lo alcanzan a notar en esta parte de aquí, o sea, esta es el ovillo glomerular, y si ven con un poquito de imaginación, aquí tenemos lo que es una semiluna, no sé si la alcancen a percibir, ¿sí? Bueno, en esta enfermedad tenemos que es muy propia tener histopatológicamente esas semilunas. Tenemos, cuando al momento de mandar la muestra con el patólogo, es muy probable encontrar en nuestros glomérulos el 50% ya este patrón. Si tenemos menos del 50% de glomérulos afectados, nuestro pronóstico es bueno. De lo contrario, es muy probable que la persona en días, semanas o meses puedan desarrollar insuficiencia renal. Y bueno, como les había comentado, es muy característico pues el deterioro renal y que nuestra función renal pues baje muy drásticamente y muy rápidamente. Si bien se detecta esta patología a tiempo, el 85% de los pacientes tiene un mejor pronóstico, pero si no se trata, es muy posible que pues, el paciente muera o desarrolle insuficiencia renal. ¿Cómo pasa, cómo se lesiona o cómo es que sucede esta patología? Bueno, primero vamos a tener ya sea depósitos de anticuerpos, complejos inmunes y del complemento que lesiona la pared capilar. Esto, en estos tipos es como se van a diferenciar el tipo 1, tipo 2, tipo 4 y el 3 y así. Entonces, bueno, existen estos depósitos que van a lesionar las paredes y esto es muy importante porque ya que se lesionan las paredes, van a pasar con mucha facilidad hacia el espacio urinario o, bueno, el espacio de la cápsula de Bowman. Entonces, también vamos a tener que va a pasar fibronectina y fibrina al espacio urinario y esto va a hacer que haya coagulación en esa zona. Entonces también, igual por la inflamación, va a haber atracción de monocitos circulantes y la proliferación de las células epiteliales de la cápsula de Bowman van a hacer que también haya un engrosamiento importante y va a haber un aumento de la síntesis de proteínas matriciales con formación de semilunas, que son las que ya les había mostrado. Esto, si sigue constantemente, puede ser que esto regrese a su estado normal, pero de no ser así es cuando ya nosotros vamos a encontrar estas semilunas ya por el aumento, y va a haber fibrosis y por el aumento de síntesis de colágeno e infiltración de fibroblastos. Y bueno, podemos sospechar de esto cuando hay una aparición de insuficiencia renal aguda o subaguda, pero de causa muy poco clara. Entonces, estas semilunas, pues como ya les mencioné, van a estar formadas por macrófagos, pasan hacia el espacio de Bowman y van a permitir el paso de fibrina, de otras proteínas. Y el tratamiento de esta enfermedad, por lo que leí o encontré, es básicamente el mismo para
Cada tipo, obviamente cada tipo tiene clínicamente formas muy diferentes, pero se trata con corticoides, ciclofosfamida y plasmaféresis. La plasmaféresis es una técnica de purificación extracorpórea que permite extraer del plasma proteínas de alto peso molecular que están implicadas en la patogénesis. Y bueno, los tipos. Existen pues básicamente 4 tipos. Si le agregamos el idiopático y el asociado a fármacos, pues ya son 6. El tipo 1 está mediado por anticuerpos y tenemos 2 formas como más importantes. Una es como la que no tiene hemorragia pulmonar y la otra que sí tiene hemorragia pulmonar. Ambas hay tanto en los alvéolos de los pulmones como en los glomérulos existe una proteína que es la alfa 3 del colágeno tipo 4 que está presente, como les comento, en alvéolos y en el glomérulo. Y la diferencia es de que hay hemorragia o no hemorragia, es justamente los antígenos que atacan a este antígeno. La primera es no hay hemorragia pulmonar, posiblemente porque estos antígenos no han alcanzado a los alvéolos. Y con la hemorragia pulmonar es una enfermedad que se llama Goodpasture, que es cuando... ¿Perdón? Síndrome de Goodpasture, perdón. Y ahí pues encontramos que nuestro paciente en sus expectoraciones va a haber presencia de sangre, por lo mismo de que estos anticuerpos que vamos a producir, que son los alfa MBG. A ver, hasta aquí, de lo que has leído y todo, ¿cómo va a llegar un paciente aquí con esta enfermedad? ¿Cómo la sospecha? ¿La de Goodpasture? ¿O toda? Bueno, pues, porque para empezar van a presentar una insuficiencia renal aguda o subaguda. ¿Pero cómo te lo van a llevar? A ver, doctora, ¿tiene clase de doctor gástrico? ¿Sí que tiene una insuficiencia renal subaguda? ¿No? Y pues, el paciente es muy probable que no excrete la misma cantidad de orina que anteriormente. Ajá. Disminución de los volúmenes urinarios. Ajá. Puede estar normotenso o un poco hipotenso. Los niveles de creatinina pues van a estar muy altos. Puede presentar en las expectoraciones sangre. Así, tos. Sangre. Y ya, doctor, que empezó con tos este muchacho, no orina, y las dos ya empezó primero rayadito en sangre y luego ya está echando coágulos. Entonces, hay congresos médicos donde hay un día dedicado a síndrome, pulmón y riñón. Porque hay varias enfermedades, el más común es el Goodpasture. Pero hay varias enfermedades inmunológicas que nos pueden dar el síndrome de Goodpasture. Ok, ¿qué más? Y bueno, esta enfermedad, bueno, en sí, en general, estas enfermedades varían mucho en cuanto a edad. O sea, se ha encontrado que algunos tipos son pertenecientes a personas mayores de 65 años, pero también leí algunos casos clínicos de pues, jóvenes de 20 años que presentaban estas enfermedades. Entonces, pues puede ser de mediana edad hasta una edad adulta y en ambos sexos. Con una mayor frecuencia en mujeres algunos tipos, pero igual ahorita se los comento. Pero en específico, el tipo 1, es más frecuente en varones jóvenes. Y bueno, en ocasiones, pues puede haber mialgias o algún síndrome gripal. También algunos factores ambientales lo pueden desencadenar, ya como el tabaco, la cocaína, alguna infección respiratoria, edema pulmonar y exposición a hidrocarburos. Y bueno, en la afección renal vamos a
se caracteriza por oliguria, hematuria o puede presentar ambas. Como les había mencionado, la presión arterial puede estar normal o muy poco, bueno, en este tipo poco elevada. Y bueno, en nuestro laboratorio, el 95% de los pacientes van a tener niveles elevados de anticuerpos tipo IgG, alfa MBG. Es alfa MBG y ya eso los podemos detectar a través de la prueba ELISA. En la anatomía patológica, pues las estructuras endocapilares, pues vamos a encontrar que va a haber una expansión mesangial, una hipercelularidad moderada, infiltración de polimorfonucleares por todo el proceso de inflamación y de infección. Aquí esto ya les había comentado. Y esa es la enfermedad bueno, el síndrome de Pasteur. Y eso es con un estudio de inmunofluorescencia. Y aquí tiene un patrón muy característico porque vamos a encontrar depósitos lineales, ya que estos antígenos del colágeno los vamos a encontrar en toda la membrana. Entonces se ve ese patrón así y es como muy luminoso a diferencia de los... Eso, perdón, el patólogo te dice, le voy a poner función de IgG, IgM, IgD. Entonces, si tú ves una foto así, que el patólogo no te dice qué función es imposible que te lo adivines, es imposible. Entonces, ¿a qué le llama ella patrón lineal? Quiere decir que toda la membrana basal de todos los glomérulos está infiltrada y que fue positiva para ese patrón de inmunofluorescencia. Todo eso verde que ven ahí, todo eso, no es un bosque joven de decidir la cara de una descripción. Eso es el depósito de inmunoglobulina IgG en toda la membrana basal de todos y cada uno de los glomérulos. Y bueno, este patrón, como lo ven así, también lo podemos encontrar en otras enfermedades, bueno, patologías glomerulares como la nefropatía diabética, la glomerulonefritis fibrilar y la neuropatía lúpica, por lo que es muy necesario que identifiquemos estos anticuerpos en el suero. O sea, igual podemos tener este patrón, pero si no tenemos los anticuerpos en el suero, muy probablemente no es. Entonces, jóvenes, aquí damos un dato cultural. Muchas enfermedades del riñón dependen de una inmunoglobulina, como en este caso de la IgG, pero hay enfermedades que dependen de IgM, de IgD, de IgA. En el lupus, la biopsia de riñón te da positivo para todas. IgG, IgD, IgM, C3, C4, te da positivo. Entonces, hay veces que clínicamente no puedes hacer el diagnóstico de lupus y el patólogo te da el diagnóstico. Me salió polivalente, es positivo para todas, aunque clínicamente a veces, en un dígito, a veces no tiene el cuadro clínico característico de un lupus en un cuerpo. Esto es solamente como breviario cultural. ¿Qué más tiene? Y bueno, en nuestro curso clínico y tratamiento, si tenemos oliguria o anuria más creatinina arriba de 6 al momento del diagnóstico, si en nuestra ecografía los riñones están disminuidos y aparte tenemos ese patrón histológico de las semilunas, entonces pues hay un pronóstico ¿Qué dices de los riñones? que están disminuidos. A ver. O sea, si es rápidamente progresivo, yo, en su morfología y tamaño es normal. Lo que tú estás diciendo es de días a semanas. Cuando hablamos, ¿verdad?, del tamaño de los riñones, que alguna glomerulopatía en promedio disminuye 1 centímetro por año el tamaño de los riñones. Entonces, aquí puedes tener los riñones de tamaño normal, pero bioquímicamente, elevación del elemento acentuado, ácido metabólico, retención de líquidos,
y puede tener hipertensión. ¿Es en el transcurso de días o semanas? Ok, sí, igual lo que les comentaba es como, si ya tenemos esto es porque pues ya nuestro paciente sí, Ya valió. para qué, porque sí realmente encontré algunas bibliografías que sí mencionaba como que podía haber esta disminución del tamaño de los riñones y en estados como ya muy avanzados, pero bueno, avanzados en enfermedad, no de tiempo, y que incluso la relación corteza-médula se perdía totalmente también. Claro. Y la clínica pues se basa en la combinación de plasmaféresis, esteroides y ciclofosfamida. La plasmaféresis sí está indicada en este tipo, pero en los demás es como ya mucho de cuestión del médico, ya que es un tratamiento muy caro y muy agresivo, porque pues busca eliminar los anticuerpos nefrotóxicos y que ya no se sigan produciendo, porque si no se para la producción de estos anticuerpos, igual de la misma manera se va a seguir dañando la membrana basal de nuestro glomérulo. Y bueno, si la función renal se ha perdido totalmente, se programaría pues un tratamiento sustitutivo con diálisis y trasplante. Y bueno, el síndrome de Goodpasture, leí que estaba, bueno, asociado a las personas blancas y a los chinos. Pero casi no encontré como información de aquí, no sé, algunos casos de México, no sé con qué frecuencia, la verdad, porque el libro que utilicé, pues era básicamente pues solo datos de Estados Unidos. Pero realmente no se sabe como muy bien por qué existe esta enfermedad o solo está asociado como a estas personas. Pero recuerden que este síndrome, su característica principal es la hemorragia pulmonar, relacionado con la insuficiencia renal. Y bueno, la glomerulonefritis extracapilar tipo 2 es la que está asociada como por inmunocomplejos, por los depósitos, como nos había comentado nuestra compañera, que hay depósitos subepiteliales en donde pues ahí se hace la lesión y podemos tener como estas jorobas que ella nos había comentado. Y bueno, en la inmunofluorescencia directa tenemos depósitos granulares en las zonas que son como en el mesangio y en las áreas del ovillo glomerular. Puede aparecer debido a enfermedades por procesos infecciosos o complicado a glomerulonefritis primarias. Clínicamente, en formas idiopáticas, pues podemos tener fiebre y malestar general antes de la afectación glomerular. Y bueno, en las otras circunstancias, pues las manifestaciones dependen de la presencia de otras enfermedades renales o sistémicas, como puede ser el síndrome nefrótico, la hematuria, artritis o síndrome paraneoplásico. Aquí, en ese, como les comentaba, la hipertensión arterial no es muy frecuente, pero a veces puede aparecer un cuadro de hipertensión. Y bueno, en el laboratorio, como son las mismas pruebas que anteriormente les había mencionado, igual, patológicamente, la morfología de las semilunas pues va a ser igual como los que les había comentado. Va a haber proliferación mesangial y endotelial. Y vamos a tener los depósitos de proteínas en distintas localizaciones. Y como les había comentado, vamos a tener esas jorobas que son subepiteliales. Ay, perdón. Sí, pero entonces ¿Ya? Ok. Entonces, ¿qué nos toca ver mañana? Tengo el horario, pero es que como...
Vamos a ver falla renal aguda. Para que vean necrosis tubular aguda. Ya continuamos con esto rápidamente. Es un poco árido. Yo pensé, pero es importante.